Voces del Centenario. 100 años de la radio en el Perú. Bienvenidos a Voces del Centenario. Yo soy Fiorella Arbolú y el día de hoy estamos con un invitado muy especial, Juan Carlos Hurtado. Muchas gracias, Fiorella. ¿Cómo están, chicos de Radio UPN? Un gusto que hayan venido hasta aquí a mi cabina mágica de Radio Mágica 88.3 FM. Y bueno, para lo que ustedes gusten. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado la radio aquí en el Perú? Bueno, yo creo, me siento un privilegiado en haber empezado la radio desde niño. Ni siquiera adolescente, niño. He visto todo lo que ha ocurrido, los cambios tecnológicos, los cambios físicos, hasta diría los cambios en los transmisores, procesadores. He visto todo, porque yo empecé, como te digo, de niño comprando vinilos pequeños que eran discos 45 y larga duraciones. Esos long plays o 45 los compraba con mis propinas y juntaba discos, la plata que tenía, y te estoy hablando desde los 8 años, no estoy exagerando. Hacía mis narraciones en casa de noticias, de fútbol, trataba de imitar a los locutores que salían en la televisión y en la radio. Yo podría mencionar nombres de personas que no he conocido, que eran ya mucho mayores. Yo tendría 7, 8 años, estos señores tenían 40 o 50, porque antes la radio era demasiado formal. La voz que tengo yo no era capacitada, no era calificada, mejor dicho, que sería la palabra correcta, porque todos tenían que hablar de una manera muy educada, tenían que leer las noticias de esta forma, iban hasta en camisa, en terno, y yo era niño y veía que pasaba eso, entonces algún día lo haré. Y comencé comprando discos, luego para grabar a los de la radio, para imitarlos, tenía cassettes que los usaba en una grabadora de este tamaño, pequeñita. Y luego ya cuando paso mis primeras pruebas, siendo un chico de 13 años, el problema que tuve era de que era muy niño. Había pasado las pruebas, pero no me podían aceptar porque era muy niño. Y tuve también mis momentos malos, donde por niño me entró la soberbia de creerme que sabía más que todos, y perdí el concurso. Me sentí muy mal, pero fue una gran lección. Y a partir de ese momento comencé a tomar las cosas más en serio, a capacitarme, a leer. Tenía un inglés básico, lo comencé a manejar de mejor forma. Y bueno, así empecé, y cuando entré a una cabina de radio me encontré con esto. Una consola que no es digital como la de ahora, tenía unas llavecitas, parecían estas cosas de la cocina, ¿no? Que tú gradúas el sonido. O sea, todo era diferente. Entraba el transmisor, encontrabas unos focos de este tamaño que parecían tubos. Bueno, eran tubos realmente. Ahora ya no, ahora los transmisores son pequeños. Ahora hay un procesador que te gradúa la voz y la transmisión. Antes no, antes tenían que ir a calibrar con unos desarmadores. En la parte técnica habían cintas enormes con las que la colocaban en 3/4, que era la velocidad más mínima, y subían un poquito el volumen para que salga eco. Ahora el eco tú lo puedes sacar en cualquier software que tengas, puedes hacer el eco que quieras, pero así trabajábamos y yo comencé a conocer estas cosas. Luego llegó el Digital Audio Tape, que era una cinta pequeña con capacidad. Tenías cartridge, unas cajitas que lo llamábamos cartuchos, o sea, la palabra era cartridge, pero más español era cartucho. Y teníamos este cassette donde colocaban los comerciales. Después el CD, luego la computadora, luego tu base de datos. Entonces he visto todo realmente. Claro, prácticamente has estado en las dos eras, en la radio analógica y en todo su procedimiento hasta actualmente en la radio digital. Sí, yo tenía mi radio que era analógica, sí tenía que graduarla para escuchar bien, y si no sonaba bien era porque el transmisor no era potente. Has estado en todo este proceso de evolución. Y actualmente sí se sabe que tenemos lo que es la inteligencia artificial, que está influyendo en muchos medios, ya sea radio, televisión, películas, etc. ¿Cómo consideras que la inteligencia artificial está influyendo en la radio, y si es que tal vez podría, no sé, llegar a reemplazarnos en estas funciones que tienen muchos en la radio? Es un tema muy interesante porque con muchos colegas, muchos amigos, discrepan en eso. Yo en un momento era bastante reacio con la inteligencia artificial. Yo pensaba que no era lo mismo, pero hay una cosa que nosotros los humanos tenemos en ventaja, que pensamos, sentimos. Yo te estoy hablando con emoción, de todo lo que he vivido, y recuerdo mi niñez, tengo una emoción propia,
pero la inteligencia artificial no te da esa emoción, simplemente te transmite un mensaje. Nos emocionamos viendo al Papa que habla de Perú, la inteligencia artificial no se va a emocionar. Nos emocionamos si nuestra selección peruana clasifica al Mundial y escuchamos, o un locutor de fútbol tiene ese ánimo, esa fuerza, la inteligencia artificial todavía no la tiene. Acá yo expreso lo que siento, lo que me viene. Imagínate que hay un temblor en este momento, ¿qué haría? ¿Me voy corriendo? No, yo le digo a Kemi, préndeme el micrófono, yo estoy transmitiendo el temblor. Pero si pones una inteligencia artificial, hay un temblor en Lima, 5.5 grados. Claro, nunca va a tener ese sentimiento, exactamente. Yo creo que las cosas son bien marcadas. Y si no te adaptas a esto, también te vas a quedar en el tiempo. Uno tiene que prepararse y adaptarse a lo que venga. Claro, encontrarle un uso. Sí. Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero siempre nosotros somos lo que le damos el lado humano, o sea, el sentimiento, la emoción, todo eso para mí al menos nunca va a ser reemplazable. Por supuesto, eso no hay duda. Claro que la inteligencia artificial nos ha hecho perder trabajos, a mí me ha hecho perder trabajos, pero hay un problema, el que te digo, porque muchas veces para universidades yo he prestado mi voz hacia cursos, pero siempre me llaman, oye, mira, estamos usando la inteligencia artificial, pero no es lo mismo. Pero ya dejaron de contratarme como 6 meses y al final regresan a lo mismo. ¿Cuál es, digamos, una de las anécdotas que tú recuerdas más en todo este proyecto, digamos, de tu vida? Te hablé hace un rato de un temblor. A mí me agarró un temblor muy fuerte en Arequipa, en una radio, y lo transmití en vivo. Te puedo contar haber estado en mi cabina haciendo programa y me empujan la puerta y yo lo conozco, este artista, y me saludó, había llegado y me iban a invitar a almorzar porque habíamos tocado su canción. Él entró, caminó y me dijo, bueno, vamos a almorzar. Y yo hasta ahora me arrepiento de haberle dicho, fíjate, tengo que trabajar a hacer mi programación. Era Juanes. Te lo juro. Y Juanes entró a la cabina y dije, discúlpame, ¿no? Pero en Viña del Mar lo encontré y me acerqué y él recordaba, no te preocupes, y conversamos. Pero así a Juan, discúlpame, pero tengo que terminar de hacer mi programación. Esa es otra, por ejemplo, claro. Y cuéntanos un poco más acerca de lo que es, digamos, tu experiencia en la radio musical, porque sabemos que tienes un muy fuerte, digamos, apego a esto de lo que es la música. Has estado en los Billboard. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, tengo que remontarme cuando tenía mis 4 años, porque las primeras canciones que escuchaba eran canciones en español, Leonardo Fabio, Marisol. Yo de pequeño veía, y cuando la veía cantando Marisol, la canción Aquel Verano, un video en blanco y negro, que lo he encontrado, yo la veía y me escondía. ¿Por qué? Porque me gustaba la chica. Pues. Ah. Me escondía y pensaba que ella me miraba y me cantaba la canción a mí. Y ahora que lo veo, pues me da risa. Busquen el video en blanco y negro, Aquel Verano, Marisol. Y de ahí comencé a escuchar música y, como te digo, imitar a locutores, imitarlos, hablar como ellos. Y comencé a practicar y me gustaba mucho la música, mucho. No te voy a negar, me encanta el criollo. Conozco música criolla muchísimo, el rock, la salsa. Y así he ido creciendo escuchando de todo. ¿Cuál sería de esos géneros tu favorito? El rock. El rock. ¿En inglés o en español? Los dos, porque el rock en español no existía mucho en la época de los 70s, que era niño, porque había dictadura militar. Y todo lo que venía de afuera era alienado, como decían los militares. Entonces prohibían que los grupos toquen. En esas bandas, pues We All Together, por ejemplo, tocaba clandestinamente. Y habían grupitos que salían clandestinos. No había muchos discos, pero en Argentina pasaba lo mismo. Dictaduras se ven en Paraguay, Argentina, Bolivia, en Chile, Perú. Entonces no existía eso, ¿no? Pero los músicos trataban de imitar a los ingleses, pero eso ya es otra historia. Pero aquí en el Perú no existía rock en español hasta los 80s, que vino toda la fiebre. Entonces yo he seguido con toda la música, hasta la de ahora, que la escucho, pero no tiene tanta calidad como la de antes. Te podía hablar, como te digo, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, te puedo hablar de este chico Benson Boone, que tiene su... Benson. ¿Ya? Después muchos más. Tú traduces una canción de los 70s u 80s y vas a encontrar una historia, claro. una historia.
Y en eso se basan mis programas, porque son canciones que yo he vivido y que tienen historia. Entonces yo las cuento. Ustedes han visto que está hablando del romance de uno con otro. Entonces son historias que busco, que conozco, pero ya todo se ha cerrado en canciones muy simples, o sea, tratan de buscarle no sé cómo se llama. La rima más. La rima, exactamente. Ahora se rima de una manera con la palabra que se te ocurra. ¿Ya? Entonces, la palabra que se te ocurre la riman, ¿no? Y no se piensa mucho en el significado. Y no se piensa en el significado, exactamente. Entonces, eso es lo que ocurre ahorita, eso es lo que está pasando y el consumo es rápido, o sea, te doy un ejemplo, ¿no? No sé qué músico estaba hablando de que Taylor Swift tiene muchas canciones, tiene 30 para hacer mucho de 2 horas, 3 horas, pero ¿cuál es su éxito? Y salen, no, Shake It Off, no, hay 2 canciones que tienen título largo. No, las últimas, pero ¿cuál es su éxito? Mira, Shakira utiliza problemas personales de su vida para hacer una canción y las rimas que utiliza van más con el tema. Entonces Shakira ha conseguido algo muy original. Ella se ha quedado en eso y lo está haciendo bien. Como dice, está cobrando bien, está facturando bien. O sea, es bastante inteligencia y sentido común de lo que hace. Y ya para ir cerrando, cuéntanos en todo digamos, este tramo de 40 años casi, ¿qué significa para ti la radio, o sea, que la radio en el Perú cumpla 100 años? La OAX, ese fue el primer nombre que le dieron a la radio. Ese es el nombre, digamos, el nombre colocado en la partida de nacimiento de la radio. Es que la evolución ha sido tanta que si te decía que antes iban en terno a trabajar, las voces tanto femeninas como masculinas eran muy trabajadas, existían shows en vivo, era el medio de comunicación principal porque no había ni televisión, y en el cine podías ver siempre voces. Entonces la radio es una caja de voces que nos han acompañado toda la vida y nos seguirán acompañando. Ocurre algo, vas a la radio. De todas maneras tienes que llegar a la radio, haya o no tecnología, siempre tienes que llegar a la radio. Entonces es un medio tan importante, tan importante, que yo creo que va a seguir durando, pero está también en los nuevos comunicadores que la tomen en serio. Yo creo que ese es lo principal, tienen que tomarla en serio, tienen que pensar que es el instrumento base, la raíz, la semilla, para que toda la comunicación hubiera existido. Sin radio no hubiera habido tele, no hubiera habido televisión, no hubiéramos tenido estos software, no tenemos nada. Es el punto de inicio para la comunicación. Entonces es tan importante y estos 100 años demuestran que es el medio más antiguo. Y muchos piensan, o bueno, por ejemplo, mi generación, personas de 18 o 25 años, tienen a la radio un tanto en el olvido. Es lógico lo que pasa. Es muy lógico. O sea, no es que los chicos no la tomen en cuenta, pero es muy lógico lo que está ocurriendo. Pero siempre van a llegar a una radio. De alguna manera van a llegar. Ustedes están aquí dentro de una radio. Están haciendo una radio. Entonces van a llegar de todas maneras. Sí existe una mayor cantidad de gente que está pegada a la radio de una edad mayor. Creo que el promedio va a 35 años en adelante. Pero no hay que descuidar este medio. Porque al final van a pasar los años y vamos a seguir recurriendo a la radio. Es un gusto para nosotros, es un placer que usted haya aceptado la entrevista y esté aquí en nuestro primer Cuando gusten. trío. Radio Mágica es su casa, vengan cuando gusten, aquí los vamos a recibir muy bien. Pero gracias por estar conmigo, chicos, por tenerme en cuenta y agradecerles que me consideran dentro de la historia de los 100 años de la radio. Algo hemos hecho, aquí estamos. Claro, muchas gracias. Gracias, Fío, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.